¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este taller del módulo de calificaciones en Moodle. Quien les habla el ingeniero Frei Robles. En la clase de hoy vamos a ver sobre la actividad foro. Acompáñenme a descubrir un poco más sobre esta actividad. Ok amigos, vamos a presentar lo que es la actividad foro. Anteriormente habíamos dicho que el foro es una actividad donde los profesores y estudiantes intercambian ideas al publicar comentarios y que en nuestra plataforma Moodle hay 5 tipos básicos de foro. Pero ¿cuáles son esos tipos básicos de foro? Bueno, como lo pueden observar en la lámina, estos son los tipos básicos que tenemos enmarcados, en donde cada persona plantea un tema. Tenemos el debate sencillo, tenemos el foro estándar blog, tenemos foro para uso general, que es el que comúnmente utilizamos, y tenemos el foro de preguntas y respuestas. ¿Qué importancia nos dejan los foros? Bueno, es la actividad que se utiliza de forma colaborativa. Es una de las actividades más utilizadas en las aulas virtuales como tal, y desde aquí se pueden observar el flujo y receptividad de los participantes. ¿Por qué? Porque es como el primer contacto que nosotros realizamos, es como la primera actividad que les colocamos a los estudiantes para que realicen en ese foro de expectativa, en ese dudas e inquietudes, en solucionar problemas técnicos. O sea, la actividad como tal, foro, es la mayormente utilizada y es el primer contacto que nos ubica con el participante, que nos enlaza con el participante. Pero ¿cómo saber qué tipo de foro utilizar en nuestra aula virtual? Bueno, esto ya lo vamos a ver cuando pasemos a nuestra aula taller. Acompáñenme a ir al aula taller. Ok, nos encontramos en este momento en la plataforma virtual, donde tenemos el aula como estudiantes y tenemos el aula talleres, donde ustedes van a tener doble rol, profesores y estudiantes a la vez. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Entrar al aula taller como tal. Fíjense cómo la reconocemos. Bueno, porque es sencilla, nada más consta de un bannercito donde dice taller en módulo de calificaciones. Está estructurada de la siguiente manera: tenemos los foros, tareas, base de datos, wiki, cuestionario y cierre. Como esta clase es para la actividad foro, yo voy a tomar la parte de la pestaña de inicio y es aquí en donde voy a ir haciendo todas las actividades. Cuando vayamos a realizar una actividad foro, aquí la voy a hacer, una actividad tarea voy a hacerla, pero ustedes van a ir introduciéndose en cada una de las pestañas y van a realizar su actividad foro en esta pestaña de foro. Así sucesivamente van a realizarla con tarea, con base de datos, con wiki, con cuestionario. ¿Okay? Volvemos al área de inicio. Lo primeramente que debemos hacer es darle al botón de aquí de activar edición. ¿Qué hace ese botón? Bueno, nos abre como la interacción o el modo administrativo del profesor, el modo de asignar y de crear, de añadir actividades o recursos en el aula virtual. Vamos a irnos a la pestaña de inicio. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a añadir una actividad de recursos. Vamos a añadir la actividad de recurso foro y le vamos a dar en agregar. Fíjense, nos abre una opción general de algunas configuraciones del foro que lo vamos a ir describiendo en este video. Primero nos dice que como caso obligatorio, como campo obligatorio, tenemos que darle un nombre al foro. En este caso le vamos a dar un nombre de prueba. El foro. También podemos asignarle una descripción a este foro. Taller, ¿okay? Fíjense lo que hablaba en la presentación, que teníamos 5 tipos de foros.
El primero de ellos es cada persona plantea un tema. Le voy a dar una descripción breve de cuál es la función de cada uno de ellos. Cada persona plantea un tema quiere decir que un estudiante puede plantear o puede abrir un foro como tal. Y los demás estudiantes pueden ir interactuando en ese planteamiento o en ese foro. También uno de ellos es el debate sencillo, en donde se abre un foro como tal, un debate sencillo, y ellos tienen que ir interactuando en ese debate. Foro estándar, que parece a un formato de blog, viene siendo como un formato cronológico, ¿verdad? De cada actividad, de cada respuesta que le den los estudiantes. Está el foro de uso general, que es el que comúnmente utilizamos, y está el foro de preguntas y respuestas. Entonces aquí hay una acotación. ¿Por qué? Cuando les decía anteriormente a ustedes, ¿por qué elegir? ¿Cuál es la opción del foro a elegir en nuestra aula virtual? Si ustedes quieren que el estudiante, ustedes plantean una pregunta y el estudiante tenga que realizar una respuesta, pero que la demás interacción, o sea, los demás estudiantes no vean la respuesta del alumno que ya ha respondido, entonces su caso sería un foro de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Ustedes plantean la pregunta del estudiante y el estudiante solo va a ver las respuestas de los demás si responde a la pregunta que se le ha hecho. Si lo que quieren es un foro colaborativo, que es el que comúnmente utilizamos, ¿por qué? Porque le decimos a los estudiantes que hagan 3 interacciones. Una primera interacción de la pregunta que le estamos planteando, una segunda interacción de que le respondan a uno de sus compañeros, la interacción de que el compañero ya haya realizado o el aporte que haya realizado, y una tercera interacción para cierre de esos aportes como tal. Entonces nos ubicamos en un foro para uso general. Estos dos últimos tipos de foros es lo que podemos realizar en nuestras aulas virtuales como tal. Lo vamos a dejar en foro para uso general. Después vienen otras opciones en donde dice ajustes y recuentos de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros podemos darle un peso máximo para que ellos puedan adjuntar archivos. En este caso lo voy a dejar de 2 megas. ¿Por qué? Porque si ustedes les piden al estudiante que aparte de que dé su interacción o que dé su aporte, le piden que anexe también o un documento o una imagen, sabemos que las imágenes pesan un poquito más y por eso les voy a dar la opción, o le podemos dar la opción de 2 megas. Ustedes pueden variar con esta subida de límite del archivo, de lo que es la capacidad del archivo. Y como número máximo de archivo lo voy a dejar en 1. También podemos mostrar un número de palabras, el número de palabras que los estudiantes hayan colocado o hayan aportado. Esto es más que todo por si le decimos a ellos por decir en la consigna que respondan con un máximo de 100 palabras o un máximo o un mínimo de 50 palabras, cuestiones así. Entonces esto nos ayuda mucho a ver cuál es el número de palabras que ellos han aportado. Después viene suscripción y seguimiento, que es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la suscripción de todas las personas que están matriculadas en el foro, que están matriculadas en el aula virtual en este caso. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque es aquí en donde tenemos que darle suscripción forzosa. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estudiantes que estén matriculados en el aula virtual ya pertenecen al foro como tal. ¿Ok? Tenemos otra cosa que es un plan de mensajes para bloqueo. Este es por si queremos bloquear uno de los mensajes. Tiempo de bloqueo para bloquear los mensajes en el foro. Tenemos la opción de calificación. Ya ustedes observaron en el anterior video cómo categorizar, cómo crear categorías, y es aquí en donde la vamos a utilizar. Es aquí en donde vamos a utilizar. ¿Por qué? Si estamos haciendo un foro, entonces aquí ya lo podemos categorizar, que este foro va a ser del módulo 1 o este foro va a pertenecer al módulo 2. En este caso lo voy a colocar que pertenece al módulo 1.
Y también podemos asignarle una calificación para aprobar. ¿Cómo le asignamos esta calificación para aprobar? Bueno, nos vamos al siguiente renglón de calificaciones, en donde debemos otorgarle un tipo de consolidación de la calificación. Es aquí otra base importante. ¿Por qué? Porque esto va a depender de qué vamos a pedirle a los estudiantes en el foro. Si le estamos pidiendo a los estudiantes 3 intervenciones, entonces en esas 3 intervenciones tenemos que tener un promedio de esas calificaciones. Le colocamos promedio de calificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Una vez cuando colocamos promedio de calificaciones, él nos va a hacer un promedio de todas las calificaciones que vayamos otorgándole al estudiante. Por decir, el estudiante tuvo 2 intervenciones, bueno, pero en la primera intervención él salió con 3 puntos y en la segunda intervención sacó 5. Entonces el sistema automáticamente, la plataforma automáticamente nos va a dar un promedio de esas 2 sumas y le va a aparecer en su total de su calificación. Si lo que queremos es una calificación máxima, quiere decir que cuando le vayamos a calificar al estudiante de esas 3 intervenciones, una calificación que sea superior a la otra, él va a tomar la calificación máxima. Sucede con el caso contrario de calificación mínima, y también podemos otorgarle una suma de calificaciones. Es ahí en donde él va a sumar todas esas calificaciones. Bueno, en el primero sacó 3, en el segundo sacó 3, en el tercero sacó 3, entonces tiene un total de 9. Si le colocamos un puntuación máxima también al foro. ¿Qué quiere decir esto, puntuación máxima? Bueno, el foro vale 10 puntos. Entonces podemos jugar con estos tipos de consolidación. En mi caso yo siempre lo dejo en promedio de calificaciones. ¿Por qué? Porque me va a sacar un promedio de esas 3 intervenciones o 2 intervenciones, o si hizo una nada más, pero le va a bajar el peso a cada intervención. Después tenemos algo muy importante que dice limitar las calificaciones a los elementos con fecha en este rango. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes abrieron el foro por ejemplo un 23 de junio, ¿verdad? Pero le dieron opciones a nada más a que los estudiantes pudieran hacer sus intervenciones 2 días, 24 y 25. Todos los estudiantes que estén después de esta fecha, del 25 de junio del 2017 a las 4:25, no van a ser calificados. El sistema automáticamente no le va a dar la opción a calificarlo. Entonces, esta es una manera también de jugar con esos límites de fecha. Bueno, abrimos un foro y en las consignas decían que ellos tienen máximo a participar una semana. Después de esa semana, todos los que participaron después de esa semana no van a tener opción de que los califique el sistema de manera automática. Obviamente se puede realizar de manera manual. Después tenemos ajustes comunes del curso, en donde podemos mostrar o ocultar el foro, un número ID, que es importantísimo este número ID porque es el que nos va a otorgar hacer la suma total de lo que de las actividades que vayamos a tener en el módulo, y tiene que ser sumamente claro el ID. Yo lo coloco de esta manera: foro del primer foro, o si es ya el segundo, le coloco un guión que pertenece al módulo foro 1 módulo 1, y de esta manera realizamos nuestro foro. Le damos guardar cambio y mostrar. Ahora, ¿qué es lo que le falta a este foro? Bueno, a este foro le hace falta añadir un tema de discusión. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos clic en este botón, y es aquí en donde es importantísimo ser claro, conciso y preciso en las consignas. ¿Por qué claro? Bueno, porque ciertas veces la mayoría de los estudiantes no lee lo que le están pidiendo que realice, ¿verdad?
voy a agarrar de ejemplo un tema 1, y aquí es en donde va la temática a que va el que tiene que realizar el foro como tal. Hay un detallito muy importante que ustedes de seguro han observado en algunas de las aulas virtuales: cómo mantener esa estética para que se vea bien, para que esté bien centrado, para que las imágenes no se corran. Todo eso yo lo tengo una solución a ustedes. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, de esta manera yo creo una tabla. Primeramente, antes de meter la consigna de una columna por una columna como tal, le digo que sea centrada y le doy a insertar. Ahí me introdujo la tabla. ¿Qué hago? Lo que hago es estirarla y aquí arriba lo que hago es, ya puedo insertar mi imagen. De esta manera busco una imagen, una temática, bueno, que sea que esté orientada a lo que le esté preguntando sobre el foro. Vamos a terminar aquí una imagen rápidamente. Tenía una, es esta. Aquí podemos darle la apariencia. Podemos decir que esté en el medio, arriba, abajo, texto arriba, texto a la izquierda. Esto es avanzado. El tamaño, las dimensiones también de la que queremos que sea la imagen. La voy a poner un poquito más pequeña y le doy a insertar. ¿Sí? Ya tenemos la imagen y aquí abajito podemos seguir colocando las consignas. Yo elijo el tipo de letra trebuchet, elijo el tamaño 14 porque es el que impacta, capta la atención de ustedes como participantes, y me imagino que captará la atención de los estudiantes. Aquí es donde uno coloca la consigna. Participante se ha creado este foro como primera actividad para el taller. Ok, vean que este es como ejemplo de una consigna. He puesto: bienvenidos participantes, se ha creado en este foro como primera actividad para el taller del módulo de calificaciones del Moodle. Deberán realizar 3 intervenciones: la primera para puntualizar un concepto, la segunda intervenir en un concepto de su compañera, y como tercera y última, concluir en sus aspectos aprendidos. Aquí podemos también anexar un archivo adjunto donde le podamos dejar una guía al estudiante para la comprensión del foro como tal. Y también podemos asignarle un inicio y un final a este foro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nada más tildando estas opciones, estos cajoncitos y lo que hacemos es enviar al foro y ya nos aparece el tema 1. Cuando abrimos en el tema 1, vean cómo está el texto centrado. Podemos ver cómo está la consigna, un poco bien estructurada, sin mayor detalle, o sea que para que el estudiante pueda captar. Ok, ¿qué deberán realizar ustedes? Bueno, van a ir al inicio. Ustedes como actividad se van a colocar en las pestañitas del foro, disculpen, y aquí van a ir añadiendo su foro, a ir añadiendo la actividad foro como tal. Le dan a la actividad foro y le dan a agregar. ¿Qué le van a poner como nombre a ese foro? Van a poner su apellido y con luego del apellido van a colocar como un ejemplo de para qué lo están realizando como tal. Esa es la actividad que tenemos pautada para el foro. Bueno, no me queda que decirle que gracias por su atención y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.